Bueno, chicos, entonces primero vamos a hacer la inclusión de las dos librerías, ¿está? std lib stdio, y como hay que utilizar cadenas, vamos a incluir la librería string.h, ¿sí? Ya saben que conviene, para trabajar un poquito más rápido y de forma práctica con cadenas en C, definir primero un tipo de dato con typedef. Podemos llamarle, por ejemplo, typedef char cadena 100. Entonces, esto define un nuevo tipo de dato que se llama cadena, que se va a considerar un array de hasta 100 caracteres. Y podemos poner acá la cantidad, bueno, de elementos, si quisiéramos tener, por ejemplo, hasta 50 alumnos en el curso, pero después el usuario ingresa el valor de n de hasta dónde quiere cargar los datos de los distintos alumnos, ¿sí? Como ahora se trabaja con un registro relativamente sencillo, porque tiene dos campos solamente y no hay una estructura jerárquica, vamos a poner, por ejemplo, struct alumno, pero podríamos también llamarle, si quieren, directamente registro, ¿sí? Entonces, los campos que pide son básicamente apellido y nombre, que lo podrían hacer en dos campos separados o en el mismo campo. Vamos a hacerlo en uno solo para que sea más directo. Vamos a poner cadena, apellido, nombre y la nota, pero podría ser más útil colocar la nota como float para que puedan incluir una parte decimal. ¿Está? Entonces, ya saben que el registro o el struct o el record, según cómo se denomina en cada lenguaje de programación, es una colección heterogénea de datos. Cada uno de los datos que conforman o que le dan justamente estructura a ese registro se denominan campos de la estructura. Pero también se puede considerar el nombre de la estructura como un nuevo tipo de dato a partir del cual pueden derivar una variable, ya sea una variable que sea simplemente una estructura o bien un conjunto de estructuras si están almacenadas dentro de un array, ¿sí? Entonces, ¿cómo podríamos hacer ahora para declarar un vector de hasta 50 elementos en este caso, pero donde cada celda de ese array tenga exactamente la misma estructura interna que corresponda al registro que acabamos de definir? ¿Cómo hacemos para declarar un array? Primero se pone el tipo de dato al que pertenece el array. En este caso, ¿cuál será ese tipo de dato? Si queríamos declarar un array de enteros, ¿qué se ponía primero? Int, el nombre del array, y el tamaño o la capacidad del vector, ¿verdad? Ahora, si hay que declarar un array del tipo registro, ¿cuál será el tipo de dato? Acuérdense que el nombre de la estructura le da nombre a lo que puede considerarse un tipo de dato a partir del cual se pueden derivar variables. Entonces acá el tipo de dato va a ser registro y el vector se puede llamar, por ejemplo, alumnos y contener la cantidad de elementos que indique la constante que se llama elementos. ¿Está? Después le vamos a decir al usuario que él sea el que ingrese la cantidad n de alumnos que quiere. Entonces, como acá hay que seguir la pista de la cantidad de aprobados y de desaprobados, el porcentaje de aprobados y desaprobados, pero hay que calcularlo cada vez que se ingresa un nuevo alumno, lo vamos a hacer a través de un menú para que sea un poquito más interactivo. ¿Se acuerdan que la versión más simple del menú consistía en hacer una función con tipo
retornar esa opción, que en este caso es una variable local, que es lo que finalmente retorna la función con tipo, y presentar las opciones del menú. Vamos a hacer las opciones que pide el ejercicio. Entonces, primero va a ser agregar alumno o agregar un alumno. Podremos ver cantidad de aprobados y desaprobados. Vamos a hacerlo en una misma opción. Tercera opción, ver porcentaje de aprobados y desaprobados. Y la opción 0 para salir. Bueno, le pedimos la opción al usuario. Ya saben que hay que ingresar un número que esté dentro de ese rango, que es la versión más simple, la más directa. Y aquella opción que retorne, o que mejor dicho ingrese el usuario, se retorna. ¿Y quién la va a tomar? En este caso una variable en el main que le vamos a llamar OPC. ¿Está? Pueden iniciarla en 0 o en cualquier otro valor. Bueno, ¿qué hay que declarar acá en el main? Si se tiene que seguir, después de que se ingresa cada alumno, la cantidad de aprobados, desaprobados y el porcentaje de aprobados y desaprobados. N va a ser la cantidad de alumnos que hay a cada momento ingresados. O sea, vamos a comenzar con 0, por lo tanto, si uno quisiera ver la cantidad de aprobados y desaprobados, sin haber ingresado a nadie, todos los valores deberían ser 0. Si se ingresa a un alumno, sea que esté aprobado o no, sería el único dato con el que se va a trabajar, y así se incrementa n cada vez que se ingrese un nuevo alumno. Acuérdense que el enunciado pide hacer esos cálculos cada vez que se ingresa un dato nuevo de un alumno. Entonces, las variables serían cantidad de aprobados y desaprobados. ¿A qué tipo de dato puede pertenecer? Son dos variables enteras, ¿verdad? Entonces vamos a poner acá int aprobados, que empiece en 0, int desaprobados, que comience en 0, y se necesitan los porcentajes. Entonces vamos a poner acá porcentaje aprobados y el porcentaje de desaprobados. ¿En qué valor, o mejor dicho, cuál sería la expresión para calcular el porcentaje de desaprobados? ¿Qué operación habría que hacer? Los aprobados sobre el total de alumnos, o sea, el valor del contador aprobados sobre el valor actual de n, excepto al principio, porque n vale 0, no hay ningún alumno que esté aprobado. ¿Está? Bueno, entonces, si hace falta declarar alguna otra variable, ya la agregamos enseguida. Para implementarlo, al menú vamos a decir esto va a ser un ciclo do while, vamos a hacerlo mientras la opción que elige el usuario sea diferente de 0, que es la opción relacionada con salir del sistema. Entonces, lo primero que haríamos acá sería, bueno, podemos trasladar el system CLS para acá, a OPC asignarle el llamado a la función con tipo menú,
y después se puede analizar cuál es el valor de esa opción. Son 3 opciones nada más por ahora, pero si después hubiese que incrementar esa cantidad de opciones o las operaciones, ya conviene trabajar directamente de entrada con un switch. Entonces, en el caso de que se elija la opción 1, ¿qué es lo que hay que implementar? Agregar un nuevo alumno. ¿Está? Como esa opción se puede elegir en forma alternada, cuando el programa ya esté en ejecución, habrá que seguir la pista, ¿verdad?, de cuántos alumnos hay en cada momento. No hay que superar la cantidad de 50 alumnos, pero después se puede agregar esa validación. ¿Está? La idea, ¿se acuerdan cuando trabajamos con este tipo de arrays unidimensionales que tienen que ser estáticos, pero cierto dinamismo lo da el usuario cuando elige agregarle un nuevo elemento a ese array? Es, bueno, decir cuál es el índice de la siguiente celda libre en el array. Bueno, ese valor lo va a dar n. N, en este caso, como va a ser dinámico, cada vez que el usuario ingrese un nuevo alumno va a ir cambiando el valor de n. N va a dar 2 valores. Va a dar el índice de la siguiente celda libre y también la cantidad actual de datos que efectivamente tiene el array. Entonces, n vale 0 al principio porque no hay ningún alumno ingresado, pero 0 es el siguiente índice libre en el vector. Entonces, deberíamos quizá pasar ese valor n como un parámetro por referencia a la función que agrega un alumno, hacer que ese valor cambie en 1 para que se refleje en ¿dónde? En el n del main. Y así va a indicar el índice de la siguiente celda libre y la cantidad de alumnos registrados hasta ese momento. Esa sería la idea. Entonces, acá vamos a hacer una función sin tipo que se llame agregar alumno. Pasamos el array completo. Entonces, acá lo vamos a recibir en el parámetro formal como vec. Y el segundo parámetro formal de la función va a ser un valor entero que se pasa por valor o por referencia. ¿Cómo está siendo pasado este segundo parámetro formal? ¿Por referencia o por valor? Pasa por referencia. Eso quiere decir que la única alternativa cuando se llame a esta función es poner en ese segundo parámetro, que se va a llamar parámetro actual, sí o sí una variable de tipo entero. Y todo lo que le pase al parámetro i de x impacta de inmediato ¿en dónde? En el correspondiente parámetro formal, que en nuestro caso va a ser el n. El valor n se va a alterar cuando se altere el valor i de x en el main. ¿Está? Bueno, entonces acá podemos poner ingrese el alumno i de x, ¿y qué datos vamos a ingresar? Bueno, el apellido y nombre, entonces ahora, ¿cómo hacemos para leer el apellido y nombre que está representado en el campo apellido-nombre, que es del tipo cadena, adentro de la estructura vec, que es la que se pasó como parámetro a la función? Como es una cadena, primero hay que ejecutar ¿qué cosa? Flush all. ¿Para qué era flush all? Para limpiar el buffer del teclado y después hacer una lectura limpia. Y para leer la cadena habíamos dicho que vamos a utilizar getS o gets. ¿A dónde tiene que aplicarse gets? Acuérdense que el apellido y nombre es parte de ¿qué? De un registro, o sea, es un campo que está contenido en una estructura, pero esa estructura está contenida a su vez en un array. Entonces hay que empezar a referenciar esas estructuras desde la más abarcativa
a la que vaya más en profundidad o más en detalle hasta que toque el tipo de dato simple. ¿Está? Entonces, en este caso, ¿cuál sería la ubicación de ese dato? Tendremos que entrar por el array, que es la estructura más abarcativa, que es Beck. ¿En cuál índice? En el que indique quién. Y de X, que es justamente el subíndice de la siguiente celda libre en el array. Pero una vez que están dentro de esa celda en el array, lo que están referenciando es toda una estructura. ¿Cómo se hace para acceder a un campo de un registro? ¿Qué operador se usa? ¿Cómo se puede elegir solamente el campo apellido y nombre o solamente el campo nota, solamente el campo, por ejemplo, si estuviese altura, peso? Hay que poner ¿qué cosa? El operador punto. Entonces, esto hace referencia al campo apellido nombre, que es parte de la estructura que está contenida ¿en dónde? En el índice IDX del array Beck. ¿Cómo se obtiene la nota? Bueno, la nota es un float, por lo tanto, ¿cómo se va a leer? Pero es un número, por lo tanto hay que leerlo con ampersand y es la misma celda que está en la misma ubicación, pero se accede al campo nota. ¿Qué habría que hacer ahora antes de dejar esa función? Acuérdense que la primera vez que se elija la opción n, el valor n del main tiene en un mismo valor dos indicaciones. ¿Cuál es la siguiente celda libre en el array y cuál es la cantidad actual de alumnos registrados? Entonces, como el primer valor al que se va a invocar, digamos, cuando se llame a la función va a ser el valor n 0, una vez que la celda 0 está ocupada, ¿qué hay que hacer? Para la carga del siguiente alumno hay que pasar a la siguiente celda. ¿Y cómo se logra eso? Hay que incrementar IDX en 1. Y como IDX es un parámetro por referencia, va a impactar en el valor de ¿quién? De la variable n del main. La siguiente vez que se quiera cargar un alumno va a ir a la posición 1. IDX después se incrementa en 2. Y así sucesivamente. ¿Está? Bueno, eso es con respecto a agregar alumno. Como cada vez que se agregue algo a una estructura, se tiene que poder ver el contenido de la estructura, si no, no sabríamos si se está haciendo bien o no la carga. Vamos a agregar acá una opción al menú que se llame ver alumnos. Como todavía no hemos desarrollado ninguna de las opciones, vamos a poner la opción 2 como listar alumnos. La 3 va a ser ver el porcentaje. Bueno, acá en realidad la opción 3 nos viene bien para corregir, sería ver la cantidad de aprobados y desaprobados. Y la opción 4, ver el porcentaje de aprobados y desaprobados. Bueno, ya tenemos el agregar alumno. Hagamos rápidamente la función para listar los alumnos. Y en este caso, fíjense que se vuelve a pasar como parámetro el listado de alumnos, pero acá el segundo parámetro formal es un valor que se puede llamar n, o le pueden llamar como quieran, tope o cantidad o límite, como ustedes quieran, y se lo pasa simplemente por valor, porque ahora hay que hacer ¿qué cosa? Un for que vaya desde 0, mientras i sea estrictamente menor que n, pasando de un alumno al otro alumno. ¿Está? Y acá podemos hacer simplemente %s
por 100.2f. Entonces vamos a hacer un listado que consista en poner el apellido y nombre, que es un solo campo, y entre paréntesis la calificación que tenga. Entonces, como se reservan dos lugares en la cadena de formato del printf, hay que poner dos expresiones, una cadena y un float. ¿De dónde vamos a sacar el apellido y nombre? Bueno, vamos a ponerle acá bec de i punto apellido nombre. Y la nota correspondiente está en bec de i, o sea, en la misma celda del array, solo que en el campo nota. Y le damos un pequeño título al listadito de alumnos. ¿Está? Entonces, esta función recibe el tope y va desde la celda 0 a un valor estrictamente menor que ese tope, muestra apellido y nombre y entre paréntesis la nota del alumno. Lo hagamos hasta ahí para corregir, digamos, los errores y avanzar. Entonces, en el caso de que el usuario elija la opción 1, ¿qué habría que hacer? Agregar alumno. Hay que pasar un vector del tipo registro y un número entero. Entonces, en este contexto del main, el único vector de registros que se tiene, ¿cómo se llama? Alumnos. Y el valor n indica siguiente celda libre y a su vez cantidad de alumnos hasta el momento. Entonces acá, ¿qué tendríamos que colocar? Alumnos y n. Alumnos, como es un vector que ahora pasa como parámetro actual, acuérdense que va sin adorno, o sea, no va con paréntesis, ni corchete, ni ampersand, va simplemente a secas el identificador del vector. Y n, que pasa por referencia. Entonces, como se refleja en i de x, cuando se carga el nuevo alumno, i de x se incrementa en 1 en la función, incrementa automáticamente en 1 el valor n en el main. Si se elige la opción 2, lo que hay que hacer es listar los alumnos. Se vuelve a pasar alumnos y el valor n, solo que ahora en listar alumnos, n pasa por valor. Acuérdense, o recordemos, poner el break en cada case. Bueno, y acá podríamos pasar el printf y la pausa antes de que termine el ciclo while, y esta llave de cierre lo que cierra en realidad es el switch. Cuando hay varias llaves de cierre consecutivas, conviene poner un comentario para saber que cierra esa llave. Bueno, guardemos y probemos. Vamos a corregir ahora para que no arrastremos todos los errores hasta el final. Bueno, acá falta el tipo de dato. Acá falta punto y coma. Y bueno, vamos a probar. Ya saben que con una o dos ejecuciones o las que hagan falta por prueba y error van mejorando un poquito la presentación de lo que se vaya desplegando, ¿no? Entonces, vamos a elegir la opción 1, que es agregar alumno. Si elegimos la opción 0, no hay nada. Pongamos la opción salir para mejorarlo ahora nomás, haciendo el borrado de pantalla antes y después de la opción.
Ahí. Entonces, vamos a poner, por ejemplo, Pérez Juan, nota 9. Volvemos. Ahora, si hacemos listar alumnos, vamos a agregar otro, García María, pero ven que ahora ha cambiado, ¿qué cosa? El índice. Primero se cargó en el índice 0 y había, hasta ese momento, 0 alumnos, pero cuando se carga el primer alumno, el siguiente índice libre es 1, que es el que estamos por ocupar ahora. Entonces, cuando se elige la opción 2, ven que ahí, como hay 2 alumnos, el valor n actual en main de n, que se pasa siempre por referencia, indica tanto el índice de la siguiente celda libre como cantidad actual de alumnos. ¿Está? Bueno, hasta ahí vamos bien. Solamente habría que hacer un detalle en cómo se muestra la nota. Vamos a probar simplemente poniéndole acá un guioncito. Así. Bueno, es lo de menos. Bueno. Ahora, el enunciado decía, cada vez que se agregue un nuevo alumno, hay que hacer, ¿qué cosa? Actualizar los valores de alumnos aprobados, desaprobados y el porcentaje correspondiente. Como hay que hacerlo después de la carga de cada alumno, en este caso no sería del todo necesario hacer eso a través de pequeñas funciones. Entonces, para hacer lo que pide concretamente el enunciado, lo vamos a hacer directamente en el case 1. De forma tal de que cuando se retorna del llamado a agregar alumnos, o en realidad lo que podríamos hacer es trabajarlo con funciones o como más. Vamos a hacer una variante que en el momento en que hace el agregar alumno calcule y actualice todos los datos, como lo pide el enunciado. ¿Está? Entonces, ¿qué debería hacer agregar alumno después de que solamente agrega al alumno? Ese case debería llamar a una función que actualice los valores. Vamos a llamarle a esa función, por ejemplo, actualizar información. Vamos a ver un ejemplo en donde primero utilizamos, o sea, la llamamos a la función y después la vamos a desarrollar. Hay que escribir algo primero. Entonces, veamos esta alternativa. Actualizar información necesitaría que se pase el array, la cantidad de alumnos que hay actualmente, y acá hay varias alternativas. Esta función que se llama actualizar información podría ser una función con tipo, pero en ese caso solamente podría retornar un solo valor. Pero necesitamos calcular 4 valores. ¿Está? Una alternativa sería pasar 4 parámetros por referencia. Otra alternativa sería, hay varias alternativas acá, sería hacer 2 funciones. Una función que solamente actualiza aprobados y desaprobados y otra que solamente actualiza el porcentaje de aprobados y desaprobados. Como acá no nos pide distinguir una de otra, vamos a hacer una sola función que se llame actualizar información, que actualice los 4 datos. Por lo tanto, habrá que trabajar con 4 parámetros por referencia, porque necesitamos que la función calcule y devuelva 4 valores distintos. Para no hacer que retorne uno y refleje los otros 3, vamos a hacer que directamente refleje los 4 valores. Entonces, ¿qué parámetros habría que pasar y en qué orden? Vamos a pasar estas 4 variables: aprobados,
desaprobados, porcentaje de aprobados y porcentaje de desaprobados. O sea, es un llamado bastante extenso, pero no hay problema, ¿sí? Cuando uno llama a esta función, si la llama solo como para indicarla y después la tiene que diseñar, hay que hacerlo con todos los parámetros formales en el mismo orden y con el mismo propósito, ¿está? No solamente por el nombre en sí del parámetro, sino la posición y el rol que ocupa. Entonces, la función se va a llamar actualizar información. Había que pasar el array, el tope, o sea, cuántos alumnos son los que están anotados o inscriptos hasta este momento, la cantidad de aprobados, que tiene que ser un parámetro por referencia. No es necesario que el parámetro formal se llame igual que el parámetro actual, pero ya a esta altura no nos vamos a confundir. Una cosa es qué parámetro se pasa cuando se llama la función y otra, qué parámetro formal refleja a ese parámetro actual. ¿Está? Esos cuatro últimos parámetros son todos por referencia. Entonces, desde el main se envían cuatro variables y todo lo que le pase a estos cuatro parámetros por referencia impacta directamente en los valores del main. Ahora, ¿cómo habría que hacer los cálculos aquí? Como les digo, hay varias formas o varias alternativas para hacerlo, ¿sí? Lo que vamos a hacer es en todo momento hacer un barrido sistemático desde la primera celda a la última que esté ocupada en el vector, por si más tarde, o sea, más tarde en otro momento, se pidiera poder hacer el cambio de notas de alumnos o quitar algún alumno de la lista, etcétera, etcétera, ¿sí? Vamos a hacer un barrido que vaya del primer alumno al último, ¿cómo podríamos contar, si lo hacemos con esta alternativa, la cantidad de aprobados y desaprobados? Es una forma de hacerlo, ¿está? Otra alternativa sería tener una función que solamente incremente en 1 la cantidad de aprobados, otra que solamente incremente de a 1 cuando haga falta la cantidad de desaprobados y después haga el cálculo del porcentaje de esos alumnos aprobados y desaprobados. Acá vamos a hacer actualizar información haciendo un barrido desde la primera celda a la última, por si hubiera un cambio de notas, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, lo primero que habría que hacer es poner aprobados en 0 y desaprobados en 0, porque los datos ahora los vamos a ir obteniendo del barrido que se haga sobre el array. ¿Cómo sabríamos cuándo actualizar la cantidad de aprobados o desaprobados? ¿Según qué? Eso depende de qué cosa. De la nota del alumno. Entonces, ¿dónde está almacenada la nota de cada alumno? En el array, en la celda que indique i y en el campo nota.
Si esa nota es mayor o igual a 6, entonces, ¿qué ocurre? Hay que incrementar, ¿qué cosa? Y en el caso de que esa condición no se cumpla, incrementamos desaprobados. Acuérdense que estamos en una de las muchas posibles alternativas. Entonces siempre vamos a ingresar una nota que vaya entre 0 y 10, ¿está? Como para que hagamos hincapié en lo que se quiere practicar, que es la lógica de cómo llevarían a cabo alguna de las múltiples posibilidades. O sea, cada equipo después decide cómo lo quiera resolver. Bueno, una vez que ya se tiene, habiendo hecho el barrido, la cantidad de aprobados y desaprobados, ¿cómo se calculaban los porcentajes? De hecho, acá se puede poner como un valor inicial del porcentaje de aprobados 0.0 y el porcentaje de desaprobados también 0.0. No en este caso, porque acuérdense que estas 4 líneas, ¿se acuerdan? Son parámetros formales que ya vienen con su tipo de dato. No están siendo creadas como variables locales. Ponemos estos dos valores en 0 inicialmente, porque ahora, como se calcula un porcentaje, el porcentaje implica una división de una parte en un todo, ¿verdad? Por lo tanto, lo que habrá que hacer acá es calcular el porcentaje solamente si ¿qué? Si n es distinto de 0. Porque n es, el divisor es la cantidad de alumnos, o sea, como al principio no va a haber ningún alumno cargado, si uno quiere ver esos valores tienen que ser 0, pero hay que tener especial cuidado de no dividir en 0 para calcular el porcentaje de aprobados y desaprobados. Si n es distinto de 0, ¿cómo será el cálculo del porcentaje de aprobados? ¿Qué teníamos que hacer? ¿Se acuerdan que en el C era una sintaxis un tanto particular? Primero se pone float, después habría que poner ¿qué cosa? La cantidad de aprobados. Primero se multiplica por 100 y recién se divide ¿en quién? En n. Lo mismo para el porcentaje de desaprobados. Y con eso finaliza la función porque todos esos valores se calculan los contadores que empiezan en 0 a partir del barrido. Y si n efectivamente era distinto de 0, recién se calculan los porcentajes. Entonces, una vez que venimos para acá, vamos a implementar ¿qué cosa? El case 3 y el case 4. La opción 3 de esta propuesta inicial decía ver cantidad de aprobados y desaprobados. Solamente hay que enviar esos dos mensajes, así que lo vamos a hacer directamente en el propio case. Bueno, pongámosle acá doble barra n. ¿Está? La opción 4, que es parecida, pero para no copiar, o sea, no hacer todo letra por letra, acá adaptemos esto
Y acá vamos a poner porcentaje. Y porcentaje de desaprobados. Esto va a ser por ciento, punto 2F porcentaje de aprobados, y acá por ciento, punto 2F gracias. Acá al principio sí es con P minúscula, si no es otro identificador. Muchas gracias, Che. Bueno, veamos ahí. La idea es que después de que se agregue cada uno de los alumnos, se actualice la información. Una posible alternativa es hacer una función que haga un barrido completo y analice todo desde cero. Y la otra que pueden hacer entre distintos equipos es que solamente actualicen una partecita en una función, o sea, aprobados y desaprobados, y en otra función los porcentajes. Veamos. Vamos a corregir acá. Aquí. Entonces, en principio, si quisiéramos listar los alumnos, no hay ninguno. Y si queremos ver aprobados y desaprobados, es 0. Y la opción 4 daría que no hay porcentaje de aprobados y desaprobados, porque no hay ningún alumno registrado. Vamos a registrar un alumno. Con nota 6. Si hacemos el listado, como n vale 1, el siguiente celda libre y simultáneamente cantidad de alumnos inscriptos, eso da el tope para el for. Tiene 6, el único alumno que está registrado. Entonces, si vemos la cantidad de aprobados y desaprobados, perdón, acá opción 3, hay un aprobado. Ven que esos 4 valores que inicialmente estaban en el main, los 4 pasan por referencia, y todo lo que aplique como cambio a esos parámetros, la función, se refleja en los llamados parámetros actuales, en el main. El número 4, la opción 4, diría el 100% de los alumnos está aprobado. Y trabajando con el menú se hace un poquito más interactivo. ¿Está? Si agregamos un nuevo alumno, vamos a poner acá nota 10. ¿Cómo debería cambiar? Ver cantidad de alumnos aprobados y desaprobados. Habría que 2 y 0 desaprobados. Y los porcentajes, todos aprobados. ¿Está? Agreguemos uno, por ejemplo, no sé, Fernando. Tiene nota 3. Lo listamos. Si vemos cantidad de aprobados y desaprobados, ahora hay 2 y 1. Y si se ve el porcentaje, 66.67 en este caso, por el redondeo que hace el C, y 33.33 para desaprobados. ¿Está? Y con la opción 0 se sale. Esa es una posibilidad para cumplir lo que decía el enunciado. A medida que se agregan los alumnos, se va haciendo el cálculo de aprobados, desaprobados y los correspondientes porcentajes. Pero es solamente una posibilidad. Pueden buscar, digamos, otras posibilidades en donde diferentes funciones actualicen por separado un pedacito de lo que se solicita. Pero en esencia, con eso estaría completo ya el ejercicio. Vamos a las primeras líneas. ¿Cuáles? Al principio. Vamos al principio. Dale. Tenemos acá las librerías. ¿Sí? Definir cadena como un nuevo tipo de dato, ¿se acuerdan? Para no trabajar con una sintaxis un poquito más compleja, hacemos que las cadenas se consideren un nuevo tipo de dato.
la cantidad de elementos, después está el formato de la estructura, acá ese detalle es importante, o sea, cuando ustedes declaran con esta sintaxis una estructura, no con el typedef delante, sino como un struct en sí, tienen que poner el punto y coma en la llave de cierre del struct. Pero el nombre que le den al struct, que también se sugiere ponerlo con una letra inicial mayúscula, se puede considerar un nuevo tipo de dato a partir del cual pueden derivar variables. ¿Está? Después tenemos el menú. Ese es el menú. ¿Está? Después, habíamos hecho agregar alumno. Acá lo importante era el parámetro por referencia, que es el segundo parámetro formal de esta función, porque como el menú permite en cualquier momento que el usuario agregue un nuevo alumno, hay que seguir la pista de cuál es la siguiente celda libre en el array. Entonces, una forma práctica de hacerlo sería pasar un parámetro por referencia. Cuando usan la celda, cuando usan inicialmente la celda que indica este parámetro, antes de dejar la función, incrementan en 1 ese parámetro. Pero acuérdense que se pasa por referencia, o sea que la correspondiente variable en el main también se va a incrementar en 1, porque hay que avisarle al main cuál es la siguiente celda para el siguiente alumno que se agregue. ¿Está? La celda que se utiliza en el agregar va a ser bec, que es este array, que es el que se recibe, en el índice que indique este parámetro. Pero como eso es un registro completo, hay que entrar en el campo apellido-nombre. Como la nota es, en definitiva, un float, se comienza a leer con ampersand, es el mismo array, el mismo índice, solo que en el campo nota. El listado de los alumnos es hacer un recorrido entre 0 y n, accediendo a cada campo de cada celda. Solamente muestran en una línea los datos del alumno y su nota. Actualizar la información requiere que pasen el vector, el tope, que se usa en el for, y 4 parámetros por referencia. Esta es una de las posibles propuestas. ¿Está? Esos 4 parámetros por referencia ya son también consideradas de alguna forma variables locales a la función, solo que no hay que declararlas, solamente se las usa porque se crean como parámetros formales. Y esta posibilidad, que quizás no sea la ideal, pero funciona, hace un barrido con toda la información actual del array. O sea, hace un barrido completo de principio a fin. Y ponen los contadores en 0 y los porcentajes inicialmente en 0. Incrementan los contadores analizando la nota, pero si efectivamente hay más de 0 alumnos, o sea, alumnos es distinto de 0, recién hacen el cálculo del porcentaje, porque acá n es un divisor, hay que verificar que no sea igual a 0. Y básicamente con eso estaríamos. Después en el main tienen el vector n, que en este caso no lo ingresa de antemano el usuario. No es que al principio n vale 5 porque el usuario ingresa 5 y hay que ingresar de prepo 5 alumnos. Se ingresa un alumno en la medida que el usuario elige la opción agregar alumno. La opción y, bueno, los 4 valores que había que calcular. ¿Está? El do while toma la opción del usuario, la analiza en un switch y cada vez que un nuevo alumno se agrega, se actualiza la información. Acá todo lo que se agrega a una estructura hay que reflejarlo, hay que verlo. O sea, hay que poder mostrarlo por pantalla para ver que la carga se haya hecho correctamente y después muestran la cantidad de aprobados y desaprobados. ¿Está?